Se me da por volver a mirar a la señora y no tenía pies. Y el técnico agarra, rastrilla y grita, alto, alto, ¿quién vive? Nada, no responde, ya, todos rastrillen. Y le hemos metido más bala. Me levantaba pues a las 7 y tenía que alistarme al colegio, pero ya me levantaba medio desganado, ¿no? Como que realmente algo que me estuviera sustrayendo energía, ¿no? Habían 3 seres que aparecieron de repente, de improviso, alrededor de mi cama. Esta historia pasó en mi casa en San Isidro en el año 2009. Un poquito para poner en contexto, yo vivo en un edificio, casi llegando al año 2000, al costado del departamento se desocupa y llega a vivir un estilista muy famoso que en su época era un boom. Y bueno, él recién empezaba en la televisión y nos hicimos muy amigos, o sea, mi familia con él, compartíamos muchos desayunos, almuerzos, cuando él iba a tener algún evento en su casa nos pedía prestado algunos como homenaje, ¿no? Para que pueda recibir a sus invitados que eran muy famosos también, ¿no? Entonces hubo una cercanía muy grande con este estilista, ¿no? A medida que él fue creciendo, se mudó hacia otro departamento que era también en San Isidro, ¿no? Un poquito que el contacto ya se fue perdiendo, pero siempre hubo como que ese cariño, ¿no? Por los momentos que habíamos compartido tanto con él y mi familia. Ya regresando al año en que pasó esto, en el 2009 yo estaba con mi mamá viendo una película en la noche y bueno, como ya era tarde, mi mamá digamos que se quedó a dormir en mi cuarto y ya las luces estaban completamente apagadas, no había ruido en la calle, completamente silencio y de pronto comenzamos a escuchar el sonido de alguien como si alguien estuviera con asma, cuando alguien está como que ¿ya? Y bueno, nos asustamos porque primero yo pensé que podía ser mi papá porque mi papá sufre de asma, pero tratamos de ver si era él, pero no. Y otra vez volvimos a escuchar este sonido que ya se incrementaba, que era muy fuerte. Entonces mi mamá me decía, tranquila, puede ser alguien de la calle. Yo me levanto a mirar si había alguien en la calle, pero la calle estaba completamente vacía. Y otra vez volvimos a escuchar. Pasó, nos asustamos, pero ya no sabíamos qué era, ¿no? Al día siguiente nos enteramos de esta lamentable noticia que a este estilista lo habían asesinado digamos, de forma muy cruel, ¿no? Con una bolsa asfixiada en la cabeza. Entonces, creo que fue una forma de, no sé, yo lo interpreto como una forma de recorrer sus pasos, pero de esta forma triste, ¿no? De la forma en cómo murió, ¿no? Para esto, días antes, también mi mamá ya me cuenta que cuando estaba en la mesa tomando desayuno, sintió como una presencia que iba hacia atrás, ¿no? Como que del comedor hacia el dormitorio, ¿no? Y nada, pues creo que justo coincidió mucho la forma en cómo murió y lo que nosotros escuchamos esa noche, ¿no? Como que alguien se estuviera asfixiando. Esta es la historia. Esto me pasó en la provincia de Huánuco en el año 2017. Sucedió en un pueblo muy alejado de la ciudad de Huánuco, un pueblo muy pequeño llamado Sauna. Para poder contextualizar un poco, el pueblo está ubicado al lado de una carretera. Entonces, mi familia, por parte materna, es originaria de ahí. Entonces, mi mamá suele ir por carnavales en febrero a visitar, pues heredó un terreno por parte de mi abuelo. Esto sucede cuando vamos de visita. Mi mamá
adquiere el terreno y fuimos a ver las condiciones, la casa en el estado en el que está y se puede construir. Entonces yo llego por primera vez a ese pueblito en febrero de 2017. Llegamos a la zona que está un poquito alejada de la ciudad principal, que es el pueblito chiquito. Me acuerdo que era el terreno, un río y un campo gigante. Entonces mi mamá me dice que como se va a demorar viendo la zona y a que llegue un constructor que nos puede hablar un poco sobre el terreno, le indica a mi hermana y a mí que vayamos al pueblo a conocer gente porque es un pueblo chiquito y todos se conocen. Y yo me acuerdo que voy al pueblito y me encuentro un grupo de niños jugando pelota. Me acerco, les hago la conversación y decidimos jugar al lado del río, pasando el terreno que tenía mi mamá. No estaban muy convencidos, pero les expliqué de que era un lugar tranquilo porque en el pueblo no se podía jugar. Entonces los guío por el camino, aunque supongo que ya lo conocían. Pasamos el río y conversamos un poquito porque yo me estaba presentando y nos pusimos a jugar. Habrá sido eso de las 4 de la tarde cuando empieza a oscurecer un poco, y a eso de las 5 estábamos jugando y no hay mucha luz como puede ser en Lima. Entonces yo un rato más me iba a quedar y me iba a ir, pero estábamos jugando fútbol, pateo la pelota, se va por un acantilado chiquitito y yo me acerco. Yo le dije yo voy, porque boté la pelota yo. Me acerco a recogerla y yo me acuerdo que cuando bajaba no vi nada. No había nadie, ni siquiera animalitos ni nada. Cuando me agacho por la pelota y la levanto, a unos 4 o 5 pies de mí había una señora. Tenía vestimenta de la zona. Tenía un chullo y tenía un saco cargando. Se veía un poco pesado, pero no se notaba esfuerzo en su cuerpo por llevarlo. Yo noto que la persona está estática, callada y no me dice nada. Yo levanto la pelota y cuando la veo me sorprendo un poco porque no escuché en qué momento llegó ni la vi acercarse, pero supuse que a lo mejor lo habré dejado pasar. Procedo a saludarla, le digo buenas tardes y no me contesta, se queda callada. Yo dije a lo mejor no me ha escuchado. Le repito, buenas tardes, y no me contesta. En mi cabeza dije, bueno, supongo que no hablará español, hablará quechua. Pero se queda solo mirándome fijamente. No me dijo nada, ni hizo ningún gesto. Cuando yo me procedo a irme y volteo y veo arriba de la montaña donde se habría quedado la pelota, veo que los niños me están haciendo así, como que ven. Y cuando yo me doy cuenta, se me da por volver a mirar a la señora y no tenía pies. En ese momento me asusté, sentí como que un pulso muy fuerte en el corazón. No me acuerdo si dejé la pelota y me fui corriendo o la llevé, pero me acuerdo que los niños apenas vieron que yo ya estaba a mitad de camino, como que 3 se fueron. Uno de ellos me esperó, me jaló de la mano y nos fuimos corriendo. Me acuerdo que mientras corríamos, los niños que ya se habían adelantado un poco estaban gritando condenado y nos fuimos corriendo. Mi casita, como les conté, el terreno está pasando el río donde estábamos jugando y el pueblo está un poco más allá. Yo me quedo, yo me meto para el terreno, pasando el río y los niños se van. Y yo le comento esto a mi mamá y me explicó de que hay gente que suele fallecer en la carretera porque no hay una señalización ni hay semáforo, y hay gente que arriba de la montaña hay chacras, hay gente que recolecta sus productos, los cosecha y va al pueblo de Huánuco a venderlos. Entonces me explicó que seguramente esta persona era una señora que había recolectado sus productos y falleció en la carretera, porque me comentó que es muy frecuente el fallecimiento por ese tipo. Yo estaba asustado, mi mamá me trató de calmar, prendió una fogata, no me acuerdo qué clase de ramitas quemó, pero me explicó que era para espantarlos, y esa fue la experiencia más brutal que tuve con el tema de paranormal. Usualmente siempre escuchaba historias, pero era muy escéptico, no creía hasta que me pasó ese suceso. ¿Te gusta el contenido de Misterio y lo Paranormal? Síguenos en Instagram, Facebook y TikTok. Estamos con Materia Paranormal. Ahí podés encontrar historias paranormales, datos de películas, sorteos e información de nuestros próximos eventos. Así que ya lo sabes. Síguenos y entérate de todas las novedades que tenemos para ti. Esto me pasó en el RIMAC en el año 97. Yo soy promoción enero 97 del ejército peruano. Nosotros con el contingente de comunidad nos fuimos a hacer tiros nocturnos con armamento en lo que ahorita es los edificios que están al final de la avenida Alcázar, donde antes era el tancódromo. O sea, tú entras toda la avenida Alcázar, te vas para la derecha y son edificios nuevos, ¿no? Me acuerdo que estábamos de guardia con uno de mi promoción Solano, y estaba un técnico, el técnico Alguíar, me acuerdo. Era un técnico de armamento.
El asunto es que eran, no me acuerdo si eran antes de las 3 de la mañana o 2 de la mañana, no me acuerdo, pero era de madrugada. Ya pasaron muchos años. Y nosotros levantamos la mirada y en el cerro, exactamente en ese cerro que contó este chico que había trabajado para el ejército, pero en la parte del Rímac, no en la parte de San Juan de Lurigancho, se ve un hombre vestido de blanco. O sea, veías la silueta del tipo vestido de blanco que bajaba y bajaba y bajaba. O sea, hacía todos los ademanes, toda la desesperación, se sentía la desesperación en la punta del cerro que quería bajar, pero no avanzaba. O sea, tú veías que esa figura blanca bajaba y bajaba y bajaba, pero no llegaba a avanzar. Pero sí sentías, o sea, emanaba tanta desesperación. Y le estoy hablando de que es un cerro, está arriba, está más o menos a 300, 400 metros. Y yo agarro y le digo a mi promoción, oye, ñol, porque sí le decíamos, ñol, ¿qué? ¿Lo ves o no lo ves? Y él agarra y voltea y me dice, sí, promoción, yo lo veo. Y comienza así, o sea, en el ejército tú no tienes miedo a nada, ¿no? Lo veo, pero así con cara de sorprendido, no con temor, ¿no? Llámame al técnico, si no abrimos fuego, le digo. Ya, y el técnico agarra, va, lo despertamos, le digo, técnico, ¿lo ve o no lo ve? Le digo. Y el técnico, en el ejército hay un santo y seña que se llama alto, alto, ¿quién vive? Si no te responden, preguntas. Si te responden, en buena hora, pero si no te responden, en la tercera ya tienes que abrir fuego. El técnico rastría arma y grita, alto, alto, ¿quién vive? Porque lo veíamos, o sea, éramos una promoción de casi 50 personas, o sea, 50 soldados. Y lo veíamos y el técnico agarra, rastría y grita, alto, alto, ¿quién vive? Nada, no responden, ya, todos rastríen. Y le hemos metido más bala, o sea, hemos disparado todos, pero no estoy hablando de arma de corto alcance, estoy hablando de armamento, fusil automático ligero. Y hemos disparado aproximadamente 1 minuto y medio, hemos vaciado todo. Y al día siguiente hemos quedado así todos, desapareció esa imagen. Y al día siguiente hemos subido, ¿no? Que la subida habrá sido como, saca tu línea que la noche era tan oscura y solamente se veía esa imagen. Y para subir hemos demorado como 1 hora y media, 2 horas aproximadamente. Ya imagínate lo lejos que estaba, ¿ya? Y lo único que encontramos, no encontramos nada, absolutamente nada, pero de que le haya caído algo, le ha debido de caer. Pero de ahí, nada. Hace aproximadamente 3 años, se podría decir, estaba taxiando en la noche y siempre tenía la habitualidad de escuchar un programa de místico del doctor Anthony Choi, y llamó, me acuerdo, un pata y comenzó a contar de que él trabajó para el ejército peruano en la época de Fujimori. Yo estaba en el ejército en esa época y el pata cuenta de que lo contratan para ser como maestro de obra. El asunto es que siempre hay un capataz o un supervisor o siempre hay un oficial el cual está siempre metido en la obra, siempre es un ingeniero militar. Y por tener un descanso o algo, agarra y le dice al capataz y le dice que necesitaba hacer sus necesidades y se va arriba del cerro. Este cerro, muy curiosamente, era en la parte de San Juan de Lurigancho, pero colindaba con el cerro que dan a la parte de atrás, que es el Rímac, ¿no? El señor se va a hacer sus necesidades, pero estaba ahí en el cerro, caminando, seguro, haciendo un poco de hora, y ve un osito panda chiquito, un cachorrito, ¿no? Se podría decir, lo ves, ¿no? ¿No? ¿O lo ves, no? ¿O es? Osesno, ¿no? Osesno, ¿no? Ve un osesno y la curiosidad lo mató y comenzó a seguirlo. Pero de ahí se acuerda que su abuelo le contaba de que los cerros tenían el apu, ¿no? Que es el alma del cerro. Y en eso voltea y ve que el osito se mete en unas piedras y desaparece. Al momento de él reaccionar, comienza a bajar desesperadamente, pero llegaba siempre al mismo punto de donde arrancaba, donde estaba la piedra del oso. Bajaba y llegaba al punto, hasta que un momento le silba el capataz y como que lo saca del encanto y él cuenta, ¿no? De que recién en ese momento ha podido bajar, que habría pasado 15 minutos, pero en realidad había pasado casi como 2 horas y media. Esto pasó a mediados del año 1991
en Chosica, en mi casa. En el año 91 yo tenía 13 años, estaba en la secundaria. Obviamente como todo adolescente, ¿no? Tenía bastante energía, ¿no? Todo típico de la edad. Resulta que una noche en mi habitación yo me voy a descansar. Serían aproximadamente 11 de la noche, que era la hora promedio que yo siempre me iba a dormir. Y para esto, cuando yo apenas agarro el sueño, tengo la sensación, no diría sueño, sino tengo la sensación de que hay una presencia, ¿no? Que está encima mío, ¿no? Como acariciándome, primero, ¿no? Tocándome los brazos, las piernas, ¿no? Entonces yo en mi mente pienso, digo, bueno, debe ser quizás un sueño erótico, como soy adolescente, ¿no? Nunca había tenido pareja ni nada, ¿no? Ni siquiera enamorada, ¿no? Nada de eso, ¿no? Yo pensaba que era algo así. La cosa que esta presencia, como le digo, estas sensaciones continuaban hasta que yo agarraba confianza, como si realmente estuviera con alguien, ¿no? Yo sentía eso, ¿no? Que estaba con alguien hasta que terminaba en eyaculando, ¿no? Y bueno, de ahí me quedaba dormido. Luego recuerdo que al día siguiente amanecí efectivamente como si estuviera un poco cansado, como si realmente hubiera estado con alguien. Bueno, eso es lo que yo pensaba, ¿no? La cosa es que luego de esto pasaron 2 días y se volvió a repetir la misma sensación. Como digo, era sensación, no es que yo veía algo que yo soñaba, ¿no? Simplemente yo me echaba a dormir y luego nuevamente sentía esa presencia que yo la sentía como si fuera una presencia femenina, ¿no? Igual, ¿no? Lo mismo, ¿no? Que se repetía, ¿no? Que me acariciaba todo y todo culminaba. Esto habrá transcurrido más o menos alrededor de 2 a 3 semanas, como digo, cada 2 o 3 días, ¿no? Y cada vez yo recuerdo pues que me levantaba más cansado, tenía que ir temprano al colegio porque yo estudiaba en la mañana, ¿no? Me levantaba pues a las 7 y tenía que alistarme al colegio, pero ya me levantaba medio desganado, ¿no? Como que realmente algo que me estuviera sustrayendo energías, ¿no? Como si realmente estuviera con alguien. Eso es lo que yo pensaba. La cosa es que después de ese lapso de 3 semanas se volvió a repetir igual, ¿no? Una noche la misma sensación, entonces yo ya no quería realmente sentir eso, ¿no? Ese sueño o eso que me estaba pasando, yo ya no quería sentirlo, ¿no? Porque ya me estaba fastidiando, ¿no? Me cansaba. Entonces yo dije, cuando empecé a sentir esa sensación, dije, me voy a poner fuerte, voy a despertar de este sueño, dije así, ¿no? De este sueño para que ya no lo vuelva a sentir, ¿no? Ya no quería que pase eso. Entonces efectivamente me eché, empecé a sentir la sensación, dije, no, ya esta va a ser la última vez. Recuerdo que como que me puse fuerte y me levanté, por así decirlo, me senté en la cama, respiré y dije, no, ya no más, ya no quiero tener este sueño, ¿no? No me gusta, ¿no? Entonces me incorporé, me relajé un poco, un par de minutos, dije, no, bueno, ya voy a estar más calmado, ahora sí voy a dormir bien. Y recuerdo que me eché de costado y puse mi cabeza sobre la almohada, ¿no? Y de la almohada salió la voz de una mujer que me gritó así, eres un hijo de perra, concha de tu madre, pero así gritándome en el oído. Y yo realmente pegué un grito, me asusté, o sea, porque yo supuestamente estaba despierto eso, ¿no? Y recién estaba nuevo para echarme y me asusté. Tanto fue mi susto y mi grito que incluso yo compartí la habitación con mi abuela. Obviamente no le contaba lo anterior, los sueños, porque me daba vergüenza, ¿no? Yo decía que era algo íntimo, ¿no? Algo personal mío, ¿no? Pero ella se levantó asustada y ¿qué pasó, hijo? No, le digo, he sentido que me han gritado alguien de la almohada, ¿no? No, hijito, seguro has tenido una pesadilla, un sueño, no te preocupes. Para mí, bueno, era un grito de verdad, ¿no? Y bueno, ya de ahí me calmé todo esto. Obviamente ya no le conté mucho más detalles por el tema, ¿no? De lo que se trataba a mi familia, porque me daba un poco de vergüenza, ¿no? La cosa que habrán pasado ya varios días y ya yo supuestamente me sentía más tranquilo de toda esa experiencia y yo dije, bueno, quisiera, decía así, ¿no? Volver a tener esa sensación, ¿no? Esos sueños, ¿no? En mi mente, ¿no? Porque realmente se sentía el placer como de haber estado con una mujer, ¿no? Y les aseguro que desde esa vez, o sea, esas sensaciones jamás las he vuelto a sentir. Otras veces quizás ya con el tiempo he tenido sueños eróticos que he visto, que he estado con mujeres y todo lo que quieras, pero esa sensación, eso de simplemente sentir que estaba con alguien, nunca más se ha repetido hasta la actualidad, ¿no? Y esa es mi historia, ¿no? Desde hace años Estabanca ha sido testigo de cientos de historias paranormales. ¿Te gustaría contarnos la tuya? Escríbenos a nuestras redes sociales y sé parte de esta nueva temporada de historias paranormales contadas por sus protagonistas.
Esto me sucedió en el año 91 en el distrito La Molina. Bueno, en esa época yo tenía 15 años, estaba terminando el colegio. Recuerdo que era casi el final de verano, hacía mucho calor en la noche. Y alrededor de las 9, 10 de la noche usualmente ya me iba a acostar en ese momento, ¿no? Particularmente mi cuarto está en un primer piso y tenía una mampara que daba al jardín. Y en ese jardín yo tenía unos perros. Tenía unos 2 Doberman Pinscher con los cuales tenía la costumbre de, antes de irme a acostar, jugar un rato con ellos en el jardín y luego entrar al cuarto, cerrar la mampara y ya echarme a acostar. Bueno, particularmente esa noche me senté en la cama, me eché en la cama a acostarme, todavía no estaba dormido. Y en esa época no habían televisores en los cuartos, no habían celulares, así que uno se echaba y se quedaba pensando hasta quedarse dormido, ¿no? No tenía nada con qué distraerse. Tenía la luz una luz tenue prendida todavía para que me acompañara, ¿no? Y de un momento a otro, no fue un proceso, fue algo de golpe, mi cuerpo dejó de funcionar, en el sentido que ya no tenía control sobre el mismo, pero seguía respirando. No podía mover las piernas, no podía mover los brazos, absolutamente nada. Y cuando me doy cuenta, habían 3 seres que aparecieron de repente, de improviso, así como que un cambio de escena de película, alrededor de mi cama. Entonces mi cama daba hacia las mamparas que daban al jardín. Uno de ellos apareció delante de mis pies, el otro estaba en la puerta de la mampara y el tercero estaba al lado mío, al lado izquierdo mío. Yo estaba echado, solo podía verlos de la parte de la cintura hacia arriba, ¿no? Estos seres eran sumamente altos, casi más de 2 metros. Mi techo era alto y ellos estaban, creo que superaban el alto de la puerta, de la mampara. Eran completamente blancos, estaban vestidos con un traje como de látex blancos, pero la sensación que tuve, o la impresión que tuve era que era un traje al vacío, no era como una ropa que te queda encima, sino estaba como sellado al vacío porque todo el rostro, el cuello, las partes de los pectorales hasta la cintura estaba totalmente sellada y tenían un movimiento bastante suave, bastante como danzante se movían, y en ese movimiento yo podía ver la tensión de sus tendones, de los músculos, cómo se movía a través de este traje que estaba al vacío. Su rostro era ovalado pero como un triangular. Era un cráneo pequeño, muy alargado y terminaba en una mandíbula muy fina. Unos ojos que no eran ojos, eran claramente como unos lentes negros. Y la nariz, una muy perfilada y pequeñísima nariz que estaba simplemente detrás de ese látex y no había boca. ¿Okay? Tenían un cuello largo como de cisne y venía un cuerpo, como lo decía, bastante magro de carnes, bastante delgado y unos brazos larguísimos. La primera impresión fue de asombro más que de miedo, porque no entendía qué estaba pasando. Más me preocupaba de que no podía mover mi cuerpo, pero sí podía pensar, podía respirar, podía mover los ojos. Y lo que más me preocupaba en ese momento era cómo se habían metido a mi cuarto. O sea, era una época difícil en el país y uno siempre dice había terrorismo, asaltos, etc. Entonces, esa sensación, esa impresión inicial de cómo se metieron a mi cuarto era semejante a cómo se metió un ladrón a mi cuarto, ¿no? Cómo pudo haber vulnerado mi casa, mis papás estaban durmiendo, nadie sabía que estaba pasando esto. Tenía a mis hermanos durmiendo al lado en otro cuarto y nada. Y sobre todo me llama la atención de que mis perros no reaccionaban absolutamente nada, no estaban ladrando, no gruñían, nada, absolutamente era un silencio total. En ese momento el que estaba a mi izquierda levanta la mano y me la pone cerca a mi cara y es en ese momento que sentí como que un viento enorme que iba hacia mi rostro al punto de que sentía que mis pelos se iban para atrás, una sensación muy semejante a cuando sacas la cabeza del auto en alta velocidad. Y de una fuerza semejante a cuando juntas 2 imanes, ¿no? Hay una fuerza, un objeto invisible que no te permite unirse. Esa sensación se sentía en el rostro. Y en ese momento me pasó algo raro porque sentía la almohada en mi cabeza, sentía todavía, yo estaba echado encima de la cama, era una noche de verano que dormía hasta ahora en verano encima de la cama, ¿no? Sentía la cama, pero también podía ver el detalle cerca de mi rostro del techo. Tiene un techo de madera que yo usualmente para dormirme contaba las vigas y veía las deficiencias o las roturas que tenían esas maderas para quedarme dormido usualmente, pero ahora lo tenía muy cerca a mi rostro, pero a la vez sentía la almohada en mi cabeza.
Ya en ese momento no recuerdo nada, fue un borrón de memoria. El siguiente recuerdo que tengo es que ya estaba de nuevo en mi cama, seguían ellos ahí y este ser que estaba a mi izquierda aún tenía la mano y la retiró. En ese momento me di cuenta muchos detalles de la mano. La mano era el doble de los dedos que yo tenía aproximadamente, parecían patas de centollas, o sea, una mano sumamente fina, con movimientos muy agraciados, no eran tan toscos como los movimientos nuestros, y una mano con unos dedos muy, muy largos. En ese momento yo no sabía qué estaba pasando, no entendía muy bien, más me preocupaba la seguridad de por qué mis perros no hacían nada, por qué mis perros no me protegían. Y lo primero que pensé luego de ello fue que esto fue un sueño, o sea, esto me lo imaginé, estoy soñando, y en ese momento que pensé exactamente, ese pensamiento pasó por mi cabeza, no lo pronuncié. El ser que estaba a la altura de mis pies levanta la mano suavemente y con estos dos dedos los acerca a mis pies que estaban desnudos, mis pies, yo estaba echado encima de la cama y en el dedo gordo del pie me hace este juego. Me los toca y me los mueve así, dándome a entender de que no era un sueño, que estoy sintiendo su piel, su mano sobre mi piel y me quedé sumamente como asombrado y un poco de razonando de que me entendieron lo que estaba en mi cabeza y reaccionar de una manera bastante como jugando, ¿no? Y haciéndome demostrar, oye, esto no te lo imaginaste, esto lo viviste en forma real. En ese momento que me sorprendí, ya el ser que estaba a mi izquierda retrocedió un poco y pude ver ahí recién un poco más de su cuerpo. Yo vi primero hasta la parte de la cintura y ahí me di cuenta que tenían como una correa, un cinto bastante grueso y de ahí empezaba como unas faldas que tenían. O sea, la mitad del cuerpo estaba muy ceñido, sellado al vacío y luego caían unas faldas hasta el piso. Y en ese momento de ese cinto salió no una luz, era como un globo naranja, de color naranja, que crecía y abarcó toda la habitación en una explosión de color naranja. Y cuando recobré la vista luego de esa explosión de color ya no estaba nadie, ¿no? Estaba solo, me quedé sentado en la cama bastante tiempo tratando de entender qué había pasado. Salí a ver a mis perros y estaban los dos dormidos, no reaccionamos nada. Fui a ver a mis padres dormidos, mis hermanos dormidos, todos estaban dormidos, ¿no? Entonces me quedé dando vueltas en la cabeza mucho tiempo, recuerdo esa noche, ¿no? Posteriormente, bueno, eran los 90, no había mucha información, no había internet, no tenemos todos los recursos que tenemos ahora, pero siempre quise ver quiénes eran o qué había pasado. Y tenía la costumbre de cuando iba a alquilar los videos o comprar los videos de VHS que había en esa época, siempre le pedía al vendedor, dame todas las películas que tengas extraterrestres porque quiero ver de qué se trata o si encuentro algo semejante, y nunca encontré nada, ¿no? Años después, curiosamente, eso me pasó en el 91, yo estaba en quinto de media. Casi en el 2003, 2004 salió casualmente una película de Star Wars que era la Guerra de los Clones y pude ver a los clonadores ahí. Entonces, cuando yo vi los avances me quedé asombrado y asustado porque estos clonadores, que eran unos seres altos, blancos, de manos largas y con el cuerpo ceñido hasta acá, el traje ceñido hasta acá y luego las faldas, dije, ese es 95% de coincidencia de lo que vi. Pero más lo que me llamó la atención es el movimiento que habían impregnado en esa película, porque era un movimiento bastante suave, bastante sutil, muy delicado, no tanto juego como nosotros teníamos, ¿no? Esta historia en realidad solo la conoce mi esposa hasta ahora, o sea, es primera vez que la cuento a alguien en público, no le conté ni a mis hermanas ni a mis papás, y siempre me quedé con la incógnita de por qué pasaba esto, ¿no? Y al final creo que esto pasa de la misma manera que van los biólogos al África o va un biólogo a Arequipa y a la primera vicuña que se le cruzó, la tomó, le sacó sangre y le dejó pasar. Esa es una sensación que tengo hasta ahora y es lo que quería compartirles. Esta historia me pasó en Chiclayo en el año 99. Bien, para no detallar demasiadas cosas, yo creo que vamos a ir por lo más importante. Esta persona
a la que voy a mencionar falleció en esa época, pero él y yo fuimos enamorados cuando yo tenía aproximadamente 13 años y medio, más o menos. En esa época fue un enamoramiento bastante inocente, por así decirlo. Entonces, las pocas veces que yo podía verlo eran que escasos 10 minutos y con las mismas me iba. Entonces, en una oportunidad yo me demoré mucho en llegar. Me acuerdo que mi padre me pegó mucho tiempo, me dejó con unas marcas en el cuerpo horrorosas y me dijo que si se enteraba que si yo tenía una relación con este chico, el castigo iba a ser más grande. Mi hermano también me amenazó. Entonces cada vez que yo veía a este chico, porque él vivía a la vuelta de mi casa, le tenía un pánico total. Me corría, me iba por otro lado, no lo quería ver porque tenía miedo. Total, yo nunca pude terminar con él y durante esos 8 meses solamente lo vi 3 veces. Entonces, pasado un tiempo, este chico se fue a servir, hizo su servicio militar en la terrestre. Él vivía en Chiclayo, pero lo hizo en Tumbes. Y faltando 2 meses para que él termine su servicio, él se vino a Chiclayo y no pudo regresar porque se acabó la plata. Ustedes saben que a las personas que sirven les dan una propina, ¿cierto? Para que puedan regresar. Él se acabó esa propina porque las necesidades en su casa pues eran extremas, les habían cortado la luz, el agua y todo eso. Entonces, para que él se regrese, hicieron una colecta de tal forma que él quería regresar porque no quería salir con los papeles manchados, porque ya le faltaban 2 meses y él se había demorado como 15 a 20 días en retornar al ejército. Entonces él regresa con esta ayuda económica, regresa a Tumbes, pero él ya sabía lo que iba. O sea, es más, él no quería irse porque faltaban 4 días para su cumpleaños. Él se va un 2 de agosto, su cumpleaños era un 4 de agosto. Cuando él va, hicieron los castigos respectivos a las personas que se demoran en retornar. Entonces, una primera versión se dice que a él lo ahogaron. Dicen que a él lo habían puesto a nadar, ¿no?, en una piscina de extremo a extremo con cargamento en la espalda para que él pueda cruzar ese lugar que era lejos, pues, ¿no? Y él lo hizo correctamente porque él era un buen nadador. Entonces ese oficial, sargento, no sé qué estaba a cargo, con su zapato lo empujó hasta el fondo para que él se ahogue. Esa fue la primera versión. La segunda versión es que a él lo maltrataron tanto y le dieron un balazo en la frente para acabar con su vida. Entonces, como él supuestamente había dicho que iba a denunciarlos y todo eso, no quisieron dejar huella y lo mataron. Entonces, cuando a él le traen, o sea, cuando a su madre le traen el cuerpo, ¿no?, de esta persona, se lo traen como cualquier cosa. Señora, ¿usted es mamá de fulano de tal? Sí. ¿Sabe qué, señora? Su hijo falleció, hubo un entrenamiento y su hijo salió herido y bueno, ha fallecido. Se lo dejaron como cualquier paquete y listo. No le dieron mayor explicación a la señora, le dejaron al muerto en su sala, se fue. No había luz, no había agua en la casa de la pobre señora. Sus vecinos se lo dejaron como a las 6 de la mañana. Sus vecinos hicieron una colecta, total que le pusieron la luz a la señora porque era lo más necesario para poder hacer el velorio. La señora pobrecita venía impactada. Con 2 años atrás había muerto primero su padre con un cáncer cerebral. Al siguiente año muere la hermana igual con un cáncer cerebral y a este tercer año muere el chico asesinado. Entonces, eran como que tragedias muy consecutivas, ¿no? Y la señora, para no hacer mucha cosa, como que se resignó de cierta manera. Y entonces, yo para eso no sabía. Una amiga de mi cuadra me dijo, ¿sabes qué, amiga, ha fallecido fulano de tal, ¿no? Pero yo no lo creía. Entonces, en esa época, el segundo piso de mi casa todavía no tenía techo. Yo me subía por el techo para poder ver que de mi casa a la vuelta se veía perfectamente su casa. Vi y efectivamente habían esos veladores, los focos prendidos, ¿no? Entonces, la verdad que yo me derrumbé, me sentí muy mal porque una semana antes de que él muera, él me buscó. Todo el tiempo me buscó, yo siempre no le di cara, me corría, me escondía. Hasta que justo una semana antes de que él muera, él me buscó. Hubo un concierto a una cuadra de mi casa. Él estaba en una bicicleta, me fue a buscar. Y yo me acuerdo que le dije,
por favor, ya déjame tranquila, o sea, no entiendo por qué me buscas tanto, ya fue, ya pasó, pasaron mucho. Y él me dijo, todavía seguimos siendo enamorados porque yo nunca le había terminado. Bueno, entonces te termino, le dije. Esas fueron mis últimas palabras. Y como había tanta gente, me corrí y lo dejé a él ahí. Y a la semana muere. Entonces yo me sentí muy mal por todo eso, ¿no? Me sentí arrepentida, como que 2 meses me la pasé llorando. Cuando me fui al sepelio fue, la verdad, bastante triste. Me acuerdo que en esa época salió la canción de Segundo Rosero, Nadie es eterno en el mundo, fue catastrófico. Todos sus amigos me decían, escuchaba la volada cuando hablaban en el cementerio, así te queríamos ver llorando, porque antes tú no le hacías caso, etcétera, etcétera. Me sentí muy mal, eso me conmocionó como 2 meses llorando. Pero yo me fui al año a coronar, a dejarle sus rosas, ¿no? Y lo peor que yo hice fue hacerle una promesa. Le dije mentalmente, cuando yo me fui a dejarle las flores, yo te prometo que nunca te voy a olvidar y que cuando tenga un hijo le voy a poner tu nombre. Y todos los años que es tu cumpleaños, ya sea en tu cumpleaños o para el Día de Muertos, yo voy a venir a dejarte flores. Eso es algo que nunca hice, porque nunca di con su tumba. Fue algo muy extraño. Entonces, me acuerdo que yo salí del cementerio. Para el siguiente año yo tuve un sueño muy bonito con él. Soñé con él que, como nunca, caminamos por un parque, que él me cargaba, que me decía muchas cosas lindas. Yo me levanté muy contenta de ese sueño. Es más, no sabía en ese sueño que él estaba muerto. Cuando me levanto tenía una marca, un chupetón en la pierna grande, en la pierna derecha. No entendía de dónde salió ese chupetón, no me dolía, o sea, nunca me golpeé, nunca nada. Entonces yo dije, bueno, debe ser algo casual, no lo sabía, ¿no? Era muy joven. Al siguiente año volví a soñar con él, pero esta vez este sueño ya no era que estábamos paseando, era que yo me encontraba en un campo grande, que esto se llama el Parque Zonal en La Victoria. Esa pampa es despejada y yo veía una escalera en todo el centro, en medio del aire, por así decirlo. Y yo tenía que subir esa escalera, que no tenía un apoyo, un soporte, o sea, estaba en el aire esa escalera. Entonces yo tenía miedo de subir porque tenía miedo de caer, no sabía dónde me iba a apoyar. Casualmente lo veo que él aparece de la nada y me dijo, no te preocupes, mi amor, tú vas a poder, yo estoy contigo, vamos a subir lo que tengamos que subir, yo voy a estar ahí para apoyarte. Él me cogió de la mano y subimos, pero para bajar yo no quería porque no había soporte, estaba en el aire esa escalera. Era como una escalera puesta en el centro sin apoyo. Entonces yo le decía, ¿y ahora cómo voy a bajar? Y él me decía, tú no te preocupes, estás conmigo, no te va a pasar nada. Y él quería que yo siga subiendo, pero yo no quería subir porque tenía miedo y me regreso. Me fui bajando por detrás, ¿no? Como sin verlo hasta que estuve en el piso y él me dijo, todo va a estar bien, y me abrazó. Ese fue el segundo sueño. Cuando me levanto tenía otro chupetón, pero esta vez ya fue en el brazo izquierdo, era una boca grande chupeteada en mi brazo. Entonces yo veía que cada sueño yo tenía que buscar automáticamente dónde estaba el chupetón, me buscaba el cuerpo dónde estaba. Esa fue la segunda. Al tercer año volví a soñar con él, esta vez que estábamos en un bote paseando, y él me decía cosas muy bonitas, que me quería, que me iba a amar toda la vida y que yo nunca me olvide de él. Yo le decía, pero ¿por qué me dices eso si estamos bien? Entonces me levanté muy contenta y después me acordé que él estaba muerto. O sea, en mi sueño siempre estaba vivo, ¿no? Y yo pensaba que estaba vivo. Entonces dije, no, en alguna parte tiene que estar ese chupetón. Esta vez estaba en la pierna izquierda, era un chupetón grande. Y yo dije, ya creo que esto ya no es normal. Ahí entendí que ese es el famoso beso del muerto. Yo no lo sabía. Entonces, en esa época yo estaba estudiando en el Centro Pre de la Pedro Ruiz Gallo, de la Universidad Nacional. Estaba estudiando inglés, ahí conocí a una amiga y esta amiga me dijo, yo le conté todo eso y me dijo, yo te acompaño a una señora que lee las cartas, es media bruja. Digo, ay, no, le digo, a mí como que me da cosas. Y me dijo, vamos amiga, no pierdes nada, porque eso ya no me parece normal, a mí me parece que es el muerto y cosas así.
Le digo, pero ¿por qué tendría que ser del muerto? O sea, él ya murió, o sea, no pasa nada. Me dijo, tú tranquila, vamos, no pierdes nada. Nos fuimos, esta señora era muy conocida en esa época, esta señora que leía las cartas, por Olano. Personas de Chiclayo fácilmente la van a ubicar porque esa señora en esa época era muy conocida, actualmente ya falleció. Y cuando yo fui y la señora me leyó las cartas, me dijo, acá hay un hombre contigo, hay un hombre que te acompaña siempre, que te cuida, es como un ángel para ti. Yo decía, ¿es en serio, señora? O sea, ¿qué ángel? Yo no tengo ningún ángel de nada. Me dijo, sí, acá hay una persona, pero no está en vida. Yo, la verdad, me quedé fría cuando me dijo eso. Se me vinieron todos los recuerdos y me asusté. Entonces yo le dije, justamente por eso he venido, señora, porque hay algo que no está bien, siento que hay algo malo aquí. Entonces ella me dijo, lo que pasa es que tú le hiciste una promesa. Acuérdate que le prometiste. Entonces, como tú no has cumplido con esa promesa, él está viniendo año a año a dejarte el recuerdo de que tienes que ir al cementerio. Dios mío. Me acordé de que yo le había dicho que yo lo iba a ir a ver o bien en su cumpleaños o bien para el Día de Muertos, ¿no? Y me acordé, me sentí muy mal y yo le dije, sí, ya me acordé. Me dijo, eso es lo que él te está haciendo recordar. Me dijo, él se fue con todo el amor porque él nunca aceptó que tú tenías que dejarlo. Él se quedó muy enamorado. Y me acuerdo que se me cayeron las lágrimas. En ese momento ya no pude hablar nada. Me acuerdo que me dieron agua para que se me pase. Y la señora me dijo, ¿tienes la marca aún? Los chupetones. Le digo, no, eso ya me pasó el mes pasado, ¿no? Porque año por año me iba. Yo le dije, ¿cómo hago para soltarme de todo esto? Porque ya no quiero que se me vuelva a repetir. Y me dijo, puedes hacer un ritual de la vela. Cómprate una velita blanca. Cuando llegues a tu casa, me dijo, rézale y dile que te perdone. Que tú lo vas a recordar toda la vida, pero que te perdone para que él descanse en paz y tú puedas estar bien, que siempre lo vas a recordar. Y que si no puedes ir al cementerio, irás a una iglesia o rezarás en tu casa por él, por su descanso eterno, pero que ya te suelte. Eso hice. Efectivamente, al siguiente año yo ya esperaba el sueño, esperaba el chupetón o algo así, porque pensaba que eso se iba a volver a repetir. Afortunadamente esta vez lo volví a soñar, pero ya para despedida final. En ese sueño él ya no estaba contento, ya no estaba bien conmigo, estaba muy molesto. En ese sueño yo me veía frente a su casa, que yo lo veía a él en una silla de ruedas. Él siempre pudo caminar muy bien, pero en ese sueño él estaba en una silla de ruedas. Entonces yo me acerco y le pregunto, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué estás así? Y me dijo, retírate de mi casa, no te quiero ver. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué estás molesto? Estoy muy molesto contigo, muy decepcionado. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué te hice? Y entonces yo pasé porque quería hablar con él. Entonces él me dijo, no quiero que estés en mi casa, por favor retírate. Si así lo quisiste, así será. Esas fueron sus palabras. Entonces a mí me dio mucha pena y yo le dije, me apena que me digas esto porque yo venía a verte con la mejor intención, pero si es así como tú quieres que sea, me voy. Me dijo, sí, es mejor, si así lo quieres, así será. Entonces yo me fui y él movió su escalera y me dio la espalda. Esa fue la última vez que lo soñé, nunca más volví a soñarlo. Esa fue la forma en cómo él se despidió de mí. Entonces, cuando yo ya desperté, me busqué si había algún chupetón, ya no había nada, gracias a Dios. Y yo me fui a agradecer, me fui a la iglesia, me fui a agradecer a Dios que esto ya había terminado, porque la verdad fue un poco chocante, traumático, porque siempre tenía esos sueños y aparecían estos moretones. Lo único que sí recuerdo es que la señora me dijo que yo tenía un don muy especial. Me dijo, tú eres una persona muy sensible, tienes la facilidad de conectar con seres que no están en este plano, ¿verdad? Me dijo así. Yo la verdad ahí todavía no lo entendía. Con el pasar del tiempo, después de esta situación, me han pasado diferentes cosas, pero una de las más, digamos, relacionadas con esto, después de este suceso, fue que yo, saliendo de casa para irme a la universidad, estaba parada en toda la esquina de mi casa para coger el colectivo
y yo vi a una niña pequeña, no sé, le calculó sus 8 o 10 años por lo menos. Tenía un vestidito, 2 cachitos, pero era de esos vestidos antiguos que tenía blondas y sus mediecitas y su zapatito de charol. Ella cruzaba la pista, pero cuando ella cruzaba la pista ella volteaba a verme. Pero no había nadie, o sea, los carros pasaban y esa niña seguía caminando por en medio de los carros. Cuando yo me quedé impactada, o sea, no sabía qué era, ¿no? Me acuerdo que me quedé así y estaba por cruzar la pista porque quería ayudarla y ese carro me iba a atropellar. Entonces yo sentí un jalón que me hicieron hacia atrás y me dijeron, no es tu tiempo. Sentí el jalón, sabía que era él, ¿no? Sabía que era él, que aunque estaba molesto conmigo, él regresó para ayudarme porque no quería que me vaya de este mundo. Entonces yo volví a esa señora. Y yo primero era escéptica, pero cuando me pasó esto yo volví y la señora me dijo que esa era su última forma de despedirse porque cuando tú lo soñaste mal, estaba molesto, pero él sintió que tenía que volver a este tiempo para poder ayudarte, porque él decía que tienes muchas cosas más por hacer y que esa niña solamente te estaba tentando, pero él te vino a ayudar. Y así culmina esta historia. Yo vivía con el papá de mi hija, pero como él siempre paraba viajando, yo me había quedado sola. Entonces ya dentro de mi soledad, era como las 6 de la tarde más o menos, que me acerqué a la ventana de esa habitación y ahí donde se ven todos los techos de las casas antiguas de Rímac, ¿no? Entonces me puse a mirar las claraboyas, todo lo que había ahí, ¿no? Entonces de repente me llama la atención, veo un grupo de gatos, así como de 10 gatos, que estaban en formación, cargando otro gato, pero los gatos no estaban de pie, estaban de 4 patas y cargando otro gato. Entonces me llamó la atención y me quedé mirando, ¿no? Y avanzaron pues largo, ¿no? Como, ¿qué le digo? 30 metros, ¿no? Y una vez de que han avanzado, se hicieron desaparecer. Eso más o menos entre las 5:30 y 6 de la tarde. Yo me quedé sorprendida y nunca había visto, ni siquiera dije, ¿qué es esto? ¿Mi imaginación? ¿Qué? Pero comentando con otro vecino, me dijo que sí, que eso existía, que eso era cierto, no había sido mi imaginación.